La leyenda cuenta que los primeros en ver el tesoro de Moctezuma fueron Hernán Cortés y sus hombres a su llegada a Tenochtitlán. Los españoles fueron hospedados en el palacio de Azayacatal, la casa en la que vivió el padre del emperador y que actualmente está ahí, el Monte de Piedad del centro histórico. Al llegar ahí, estos huéspedes malintencionados se pusieron a husmear en toda la residencia. Esto debido a que Moctezuma había cometido un gran error, ya que los primeros encuentros entre Hernán Cortés y los emisarios aztecas o mexicas le entregaban regalos por parte de Moctezuma al español. Incluyeron piezas pequeñas de oro con el fin de evitar cualquier tipo de hostilidad y de que no siguiera avanzando a la ciudad. Pero todo esto tuvo un efecto contrario. La abundancia percibida del metal precioso en las tierras descubiertas incentivó a los españoles a pedirles más oro, a lo que los mexicas accedieron, pensando que con esto los hombres blancos regresarían a sus tierras. Otro gran error. Cortés y sus hombres han llegado a la ciudad, en donde son recibidos y bien tratados por Moctezuma, quien buscaba una alianza con los extranjeros. Sin embargo, las cosas empeoran. Una vez ya hospedados en la residencia, se dedicaron a buscar tesoros. Esto debido a que habían escuchado rumores y cuando sus anfitriones los dejaron solos, iniciaron la búsqueda frenética y desesperada en toda la residencia hasta que encontraron una tapia superpuesta, que echaron abajo inmediatamente y hallaron una puerta oculta. Cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero. Ya dentro, vieron algo que sus mentes no podían creer y mucho menos haber imaginado. El tesoro más grande que en el mundo no podría haber en otra parte. Se quedaron perplejos. Se dice que las riquezas aquellas, según la tradición mexica, no podían ser tocadas por el emperador Moctezuma. Los tesoros solo podían ser incrementados, como lo habían hecho su padre y su abuelo. La acaudalada fortuna era resguardada en el llamado Teucalco. Cuando aquello fue abierto, los españoles encontraron artefactos con oro como aretes, diademas, tejidos de pluma, escudos finos, lunetas de nariz, agorcas, collares, figurines, anillos, bandas, botones, alhajas, ornamentos y piedras de chalchihuites. Así que Moctezuma fue sometido y hecho prisionero por Hernán Cortés, y lo utilizan para apaciguar al pueblo. Inmediatamente empiezan con el saqueo, y muchos nobles aztecas son asesinados para quitarles sus tesoros. Todo el oro que encontraron los españoles fue fundido y convertido en tejos de oro. A sus aliados, los tlaxcaltecas, solo les dieron chalchihuites, piedrecillas de jade, plumas y maderas finas. Pero la paciencia del pueblo mexica se desborda contra los españoles y se rebelan. Durante unos días, los españoles intentaron utilizar de nuevo a Moctezuma para calmar los ánimos, pero fue en vano, ya que Moctezuma subió a uno de los muros del palacio para hablar con su gente y tranquilizarlos, hasta que la multitud, enardecida, comenzó a arrojar piedras, una de las cuales hirió al líder azteca de gravedad durante su discurso. El emperador falleció 3 días después a causa de la herida. Tras la muerte de Moctezuma, Hernán Cortés sabe que tiene los días contados y que debe salir de la ciudad ya. Pero,
lo único que lamenta es el de no haber tenido más tiempo para haber fundido todo el tesoro de Moctezuma en tejos de oro, de los que había que descontar una quinta parte para la corona de España. Hernán Cortés expresó que los soldados que quisieran sacar provecho de ello, desde aquí se los doy, como se ha de quedar aquí perdido entre estos indios. Inmediatamente los soldados españoles eufóricos empezaron a llenarse de todo el oro y joyas que pudieran cargar con ellos. El 30 de junio de 1520, Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir desordenadamente de la ciudad, acosados por los aztecas. Cortés tomó esta decisión de salir secretamente en la noche, presionado por sus capitanes, y lo hizo sabiendo que aquello suponía abandonar uno de los mayores tesoros de la historia. Y esa fue precisamente la razón de la lenta marcha de la expedición española en su salida de la ciudad. Muchos de los conquistadores iban tan cargados de oro y joyas entre sus pertrechos que apenas se podían mover. Asimismo, llevaban 7 caballos heridos y una yegua transportando el oro perteneciente al rey de España, custodiándolo por el capitán Juan Velázquez de León y por varios criados nombrados por Cortés. Pero, al final, la silenciosa salida de los españoles de la ciudad se convirtió en desastrosa huida, al ser delatados por una mujer que estaba sacando agua, a cuyos gritos de alarma acudieron cientos de guerreros aztecas para dar caza a estos malnacidos españoles. En un momento de lucidez, el instinto de supervivencia supera la codicia y avaricia de los españoles. Abandonan todo el oro robado y huyen del lugar. Cortés sobrevive y despavorido huye, ya que él sabía que, si lo atrapaban, tenía un lugar reservado en la piedra de los sacrificios. El balance de la Noche Triste o Batalla de los Puentes fue brutal y fatídico para el bando español. Más de 600 españoles murieron por las armas aztecas, sin contar los aliados tlaxcaltecas, que fueron de unos más de 2000. Además, se perdió todo el oro perteneciente al rey. Varios testigos afirmaron que el capitán Juan Velázquez de León murió defendiendo el oro del rey, que había quedado perdido en la retaguardia. Esta gran derrota sería recordada como la Noche Triste. Sí, triste, pero para los españoles. No por todos los españoles que murieron, sino porque se lamentaban por la pérdida de todo el oro y joyas que no se pudieron robar, ya que Hernán Cortés se dio cuenta que todo el cargamento de oro fundido y joyas se perdió en la batalla. No tenía nada. La muerte de Moctezuma deja a Cuauhtémoc como el nuevo líder de los mexicas. Al día siguiente,
los aztecas o mexicas recogieron todo lo que habían dejado en la huida los españoles: espadas, arcabuces, lanzas, escudos, armaduras, y todo el oro que estaba en barras, todos los discos de oro y varios sacos de oro en polvo, así como también los collares de chalchihuites con adornos de oro, joyas y ornamentos de oro. Todo ello fue sacado bien de los cuerpos de los españoles muertos o bien del agua, y los fueron acumulando cuidadosamente. Poco tiempo después de la noche triste, tropas del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, llegan a México. 18 navíos, 900 hombres, 80 caballos, 90 ballestas, 70 arcabuces y 20 piezas de artillería bajo el mando de Pánfilo de Narváez, con la orden de detener a Hernán Cortés y arrestarlo por conspiración y desacato. Cortés puso a trabajar su mente y decidió apostar por un pacto político secreto, pero no con Pánfilo de Narváez, sino con los miembros de la tripulación, pues conocía de manera personal a la mayoría de ellos e incluso muchos eran sus amigos. Les habló de las riquezas y tesoros del Imperio Azteca, y las cuales tuvo que dejar atrás, diciéndoles que las compartiría con cada uno de ellos, ya que éstas no tenían fin. Tras esto, Cortés logró la complicidad de casi toda la tropa de Narváez. Al final, Pánfilo de Narváez y soldados fieles al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, fueron derrotados por Hernán Cortés. Cortés pudo seguir con sus planes, sin nadie que lo detuviera. Después de un mes y días, enfermo de codicia, regresaría a la ciudad azteca para recuperar el tesoro. Cuauhtémoc encabeza la última resistencia del Imperio Azteca, pero, desafortunadamente, sus mejores guerreros estaban enfermos o moribundos a causa de una enfermedad. Se libró la batalla de Otumba. Con muchas pérdidas para el bando azteca, que los obligó a replegarse a la ciudad de Tenochtitlán. Cuauhtémoc tiene una última esperanza, de que el lago nuevamente los ayudará a repeler este enemigo. Pero, lamentablemente, para los aztecas, Hernán Cortés vivió en carne propia las virtudes y fortalezas de los puentes y caminos del lago de la ciudad. Así que llevaba pequeñas barcazas artilladas que fueron construidas con la madera de los barcos que hundió para dicho propósito. Cuauhtémoc es capturado. Y la ciudad capital de los aztecas sucumbió ante Hernán Cortés. Pero no porque hayan librado una gran batalla, sino todo lo contrario. La ciudad estaba casi abandonada. Muchos mexicas o aztecas estaban muertos y enfermos, ya que sufrieron una mortal epidemia de viruela. Muchos otros ya habían abandonado la ciudad antes de que fuera sitiada por los españoles. Si alguien sufrió por los tesoros del imperio, fue Cuauhtémoc,
el emperador que fieramente combatió a los españoles hasta el final, pero decidió deshacerse del tesoro días antes. Una vez caído el Imperio Azteca tras el asedio de las tropas de Hernán Cortés y sitiada por 93 días, su último emperador, Cuauhtémoc, es capturado el 13 de agosto de 1521, pero los españoles solo pensaban en una cosa: recuperar el oro perdido durante la Noche Triste. Hernán Cortés, aparte de ignorante, creyendo que el tesoro de Moctezuma va a estar esperándolo para que se lo vuelva a robar. Cuauhtémoc fue torturado salvajemente por Cortés y sus hombres, para que les dijera dónde estaba el tesoro de Moctezuma, pero a pesar del escarmiento, ya no había nada en las arcas del emperador, y mucho menos en toda la ciudad. No había ningún vestigio del tesoro. Tras quemarle los pies con fuego y hacerle quemaduras con aceite hirviendo durante horas, el último líder de los mexicas aguantó estoico la tortura, pero el señor de Tacuba, su primo, quien lo acompañaba en la tortura, no aguantó y le solicitó, le suplicó a Cuauhtémoc que dijera en dónde se encontraba el tesoro, pues los tormentos de la tortura ya no lo soportaba. Al ver el sufrimiento de su primo, Cuauhtémoc confesó que todo lo había arrojado a una laguna, junto con las armas, espadas y mosquetes de los españoles muertos en la Noche Triste. De inmediato, la ambición enferma de los españoles los hizo ir a la laguna y zambullirse en el agua en busca de las piezas de oro y joyas, pero solo encontraron casi nada: un sol de oro y varios ornamentos, que no era ni el 1% de aquel tesoro que afanosamente habían acumulado y derretido en tejos de oro durante varios días. El tesoro de Moctezuma, perdido durante la fatídica Noche Triste, tenía a Hernán Cortés con el alma partida en dos y siguió vigente en la mentalidad de los conquistadores y con la esperanza de hallarlo algún día. Una vez culminada la tortura, la salud de Cuauhtémoc quedó comprometida, pues se le dificultaba caminar y tenía que ser transportado en andas, una plataforma sostenida por 2 barras horizontales que era llevada por otras personas. Cortés utiliza a Cuauhtémoc para apaciguar a todos los indígenas y para que realizaran trabajos de esclavos para el nuevo imperio español. En los años posteriores, Cuauhtémoc vivió como prisionero de Cortés y fue utilizado para sus fines políticos de dominio y poder, ya que lo mostraba como un fiel sirviente y esclavo a los demás pueblos indígenas, para que todos, al ver al último emperador del gran imperio azteca sometido de esa forma, aceptaran que su destino debería ser el mismo: ser esclavos y fieles servidores de los españoles. También Hernán Cortés trataba de doblegar el alma de Cuauhtémoc, utilizando diferentes métodos, y así, en un descuido del Tlatoani, le dijera dónde estaba escondido el tesoro de Moctezuma. Cuauhtémoc mostró mucha serenidad y paciencia, ya que tenía que sanar de las heridas que le ocasionaron cuando fue brutalmente torturado, y sabía que el español no le mataría, ya que Hernán Cortés tenía 2 debilidades: la avaricia y la codicia. Así que siempre le daba pistas falsas de la ubicación del tesoro. Cuando llegaban al supuesto lugar y al no haber nada, les decía que alguien ya se les había adelantado, pero que no había problema alguno, ya que lo había dividido en varias partes y asimismo ocultándolo en diferentes lugares. Cuauhtémoc, notable estudiante del Calmecac y Telpochcali, empezó a estudiar a su enemigo. Sin que ellos se dieran cuenta, descifró el funcionamiento de los troncos de hierro que escupían fuego al arrojar piedras muy pesadas, balas de cañón. Observó el proceso de la metalurgia y forjamiento de las armas de los conquistadores. Cuauhtémoc sentía
que todavía hay una esperanza, ya que tenía sueños de libertad. Empezó a idear un plan. Al acompañar a Hernán Cortés en sus expediciones de dominio, sin que él se diera cuenta, Cuauhtémoc trataría de convencer a todos los pueblos indígenas de que sí es posible deshacerse de estos malnacidos conquistadores. Una vez iniciada la revuelta, se apropiarían de sus armas y los echarían, persiguiéndolos hasta las costas donde estos se recuperaban. Ahí los aniquilarían sin permitir que ninguna casa flotante escapara del lugar. Después, fortificarían cada cabeza de playa con los troncos de hierro, para repeler el futuro desembarco y llegada de más plaga de avaricia y codicia. Un plan que nunca se llevó a cabo. Según la información, en aquel año Cuauhtémoc estaba haciendo una conspiración de rebelión indígena en contra del conquistador español, la cual comenzaría con el asesinato de Cortés y culminaría con el destierro de los colonizadores. Por ello, Cortés, en medio de una expedición en Honduras, ordenó asesinar a Cuauhtémoc, quien fue ahorcado en un árbol de pochote el 28 de febrero de 1525. Hernán Cortés nunca jamás volvería a ver el tesoro de Moctezuma por el resto de su codiciosa vida. El águila que descendió. Significado de Cuauhtémoc. Se convirtió en una figura heroica en nuestro país, y su nombre es sinónimo de valentía, de serenidad, sacrificio y la lucha incansable. Bueno, creo que al final de todo esto, Cuauhtémoc le dio su merecido a Hernán Cortés, pegándole donde más le doliera, ya que nunca jamás volvió a ver el tesoro de Moctezuma y mucho menos todo el oro de los otros pueblos indígenas que saqueó desde cuando puso un pie en el continente americano. Pero lo que sí ganó Cortés fue el desprecio de varios de sus amigos y compatriotas, ya que se sintieron engañados y utilizados. Pensaron que las riquezas prometidas nunca existieron.